Se utilizó también perros de la Brigada de Policía Militar en Guardia de Honor que nos pudieran apoyar para poder... Buenas tardes. Acá pues hay una descripción. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Está ubicado. Estoy viendo la noticia de que se supone que encontraron el carro de la señora y la niña que están en Villanueva, pero si no enseñan el carro, vamos, son mentiras. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la última institución de los derechos reales de mero goce y libre disposición que pertenece a la institución de la servidumbre. Como siempre, voy a leer el folleto que les envío, voy a ir explicando y posteriormente leemos el Código Civil y de igual manera explicando y poniendo algunos ejemplos. Servidumbre, entonces, definición, es un derecho real de mero goce, pertenece al dueño de un fundo sobre otro fundo ajeno, por el que puede exigir al dueño de este que sufra la utilización del fundo de algún modo o se abstenga de ejercer ciertas facultades inherentes a la propiedad y al dominio. Artículo 752 del Código Civil. Artículo 752 del Código Civil. Título 4 de las servidumbres, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 752. Son 3 párrafos, leyendo y explicando párrafo por párrafo. Entonces, servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Entonces, servidumbre es cuando un predio llamado dominante va a utilizar parte de la propiedad del predio sirviente, ya sea porque es el predio dominante y el predio sirviente de diferente propietario o del mismo propietario para utilidad pública o utilidad comunal. Siguiente párrafo. Sin embargo, el propietario de 2 fincas puede gravar una de ellas con servidumbre de beneficio en la otra. Una finca se grava la finca del predio sirviente a favor del predio dominante para la utilidad del predio dominante. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante y el que la sufre, el predio sirviente. Voy a explicar con un ejemplo hasta donde pueda ustedes me observen. Vamos a pensar que esta hoja o mi folleto es, no sé cómo, este es el predio, un predio bastante grande. Dentro de este predio bastante grande hay un predio más pequeño. Este predio más pequeño está enclavado adentro del predio grande. El predio pequeño no tiene acceso a la vía pública. Entonces lo que vamos a darle es acceso a la vía pública. Este va a ser el predio dominante, que va a servirse de una porción de la propiedad del otro predio llamado sirviente. Hasta ahí vamos ahorita. ¿Cuáles son los elementos de la servidumbre? En principio vamos a ver los elementos reales. El predio sirviente, el predio que soporta la servidumbre y el predio dominante, el que disfruta de la servidumbre. Luego vamos a ver lo que corresponde a los derechos formales. Elementos formales. Todos los contratos que se refieran a bienes inmuebles deberán constar en escritura pública para su registro de anotación, limitaciones y o gravámenes. Y ahí pongo una cantidad de artículos que he mencionado durante todo el semestre, indicándoles a ustedes que cuando se refiera a una acción sobre un bien inmueble, siempre debe estar en escritura pública en el protocolo a cargo de un notario.
Si se dan cuenta, en esta institución no hablamos de elementos subjetivos o personales, sino estamos hablando únicamente de elementos reales que son dos puntos. Uno que va a agravar el otro. El que va a agravar es el predio dominante. Va a agravar parte de la propiedad del predio sirviente. El predio dominante va a gozar de cierta porción de la propiedad del predio sirviente. Estamos hablando de predios, de terrenos, de fincas, de fundos, de lotes, como ustedes lo quieran llamar. ¿Cuáles son las características de la servidumbre? Primero, disfrute de la cosa o excepcionalmente propia. Puede ser que la servidumbre sea de distinto propietario o del mismo propietario, pero cada finca va a ser independiente una de la otra y siendo independiente, aunque fueren del mismo propietario, una va a gravar la propiedad de la otra. Constitución. Satisfacción de determinada necesidad. La Constitución va a ser en escritura pública, como ya dijimos, en escritura pública en el protocolo a cargo de un notario. La satisfacción de determinadas necesidades, tener acceso a la vía pública. Gracias, Daniel José, por estar conmigo. Le agradezco mucho tu presencia. Y luego hablamos del predio sirviente que debe abstenerse de ejecutar. Es decir, el predio sirviente es el predio que va a tener el gravamen del predio dominante. El predio dominante va a ser el que va a servirse de cierta porción de la propiedad del predio sirviente, pero en todo caso, el dueño del predio sirviente, debe abstenerse de ciertas acciones a ejecutar. Buenas tardes, Jeremy. Gracias. No voy a hablar de la explicación del señor Francisco, sino voy a adelantar porque hay mucho por leer. Clasificación. ¿Cómo clasificamos las servidumbres? En principio, en positivas y negativas. Van a ser positivas las que permiten al propietario del predio dominante realizar actos directos sobre el predio sirviente. Por ejemplo, el paso de servidumbre, el paso de energía eléctrica o servidumbre de energía eléctrica, servidumbre de desagüe, servidumbre de agua potable, y vamos a hablar de otras servidumbres que son positivas, es decir, positivas porque estas van a ser a favor del predio dominante y las va a sufrir el predio sirviente. En este caso ya estamos entrando en materia de que la servidumbre no siempre es un paso, sino vamos a ver que aparte de una servidumbre de paso, hay acueducto de servidumbre, de energía eléctrica, de acueducto, etcétera, etcétera. Y las negativas, que no aparecen en el Código Civil, sin embargo, vamos a leer el artículo 753, en donde no se mencionan, pero indirectamente hacen referencia a ellas. Estas son las que imponen una obligación de abstención del predio sirviente. Por ejemplo, la vista, la luz, las ventanas, etcétera. ¿Se recuerdan de aquellos actos o de aquellas marcas contrarias a la medianería? Vamos a ver que son muy parecidas a las que estamos hablando como servidumbres negativas. También hay servidumbres continuas y discontinuas. Las servidumbres continuas son actos habituales e independientes. No necesita para su ejercicio que se realicen actos habituales de una persona. Por ejemplo, el desagüe, dice ahí. Todos vamos al baño. Y cuando vamos a hacer nuestras necesidades fisiológicas, echamos agua. El agua se va por un tubo, lo mandamos por un tubo y esta agua llega a un conector general en donde hay muchos desagües conectados y este conector que está en las colonias, en los residenciales, en las zonas, en los barrios, en los cantones, va a recolectar todo el agua que viene de los desagües. Estamos nosotros acá haciendo actos habituales e independientes
en cuanto al ejercicio de la realización o del ejercicio de la utilización de la servidumbre. Sin embargo, hay unas que son discontinuas, las que se necesita para su ejercicio, que hacen actos habituales, en inundaciones, desagüe por bombas. Vamos a pensar que yo tengo mi terreno, pero con estas lluvias regularmente en tiempo de invierno se anega mi terreno, es decir, se llena de agua. Y para poder sacar el agua de mi terreno, para que no se arruinen mis plantas, mi casa, necesito poner un tubo y pasarlo por la propiedad de ustedes para el agua tirarla al río, por ejemplo, o a una cuneta o a una quebrada. Entonces, miren, me hacen favor de darme como paso a servidumbre, poner un tubo para cuando yo bombee el agua, que por el tubo salga el agua y pueda bajar lo anegado que está mi terreno, la cantidad de agua que está acumulada en mi terreno. Vamos a ver que ese tubo puede estar arriba de la tierra o puede estar abajo, soterrado o enterrado a manera de que no estorbe. De esa cuenta vamos a hablar entonces de las servidumbres aparentes y no aparentes. Las aparentes son las que se ven a simple vista, es decir, de manera indubitable. Ustedes ven dónde están los cables de energía eléctrica de sus casas. Miran el poste, miran dónde pasan los cables del cable de la televisión, que ya dentro de 80 días es el mundial, ese cable que nos da la señal para que miremos que o España o Argentina van a ser los campeones. No me importa si Brasil o Alemania, yo estoy diciendo nada más lo que se me ocurre. Quisiera que fueran los Tigres del Jumay, pero ellos no van a participar, solo para dar la oportunidad a todos los demás equipos mundiales. Pero en todo caso, ustedes ven el cableado. Sin embargo, hay cosas que no se ven. Ustedes saben que a su casa, ya dije, hay un desagüe, hay la cometida de luz, la cometida de agua potable, o cuando utilizamos ese tubo para sacar el agua anegada en un terreno que no se usa todo el tiempo, sino en determinadas ocasiones, son no aparentes porque no las vemos a simple vista. Sabemos de su existencia, la utilizamos, pero no sabemos de existencia. Luego vamos a ver que las servidumbres pueden ser voluntarias cuando la decisión está constituida en forma extemporánea, es decir, cuando hay una declaración de voluntad de las partes, tanto del dueño del predio dominante como del predio sirviente. Pero de igual manera, si no estuvieran de acuerdo, y como vamos a leer, existe una obligación de la prestación de un paso de servidumbre a favor del predio dominante sobre el predio sirviente, o los predios dominantes y predios sirvientes, entonces pueden ser forzosas y por ministerio de la ley. Hasta aquí voy a dejar esto y nos vamos al Código Civil. Como siempre, si hay alguna pregunta, estoy a las órdenes. Vámonos, por favor, al título 4. Título 4 de las servidumbres, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 352, que ya lo leímos. Vámonos al 353, en donde dijimos que aparecen las servidumbres negativas de forma indirecta. Artículo 753. La servidumbre consiste en no hacer o en tolerar para que al dueño del predio sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho, es necesario que esté expresamente determinado por la ley o en un acto en que se constituyó la servidumbre. Voy a dividir en dos este artículo. La primera parte dice, la servidumbre consiste en no hacer o en tolerar. El próximo semestre, cuando estén ustedes en Civil 3 de las obligaciones, van a ver en principio que hay obligaciones de dar, no dar, hacer y no hacer. Cuando hablamos de la obligación de no hacer, es de una obligación de abstenernos a la realización de determinadas acciones. Entonces, las servidumbres en este caso negativas, que dijimos que son aquellas que necesitan, que se ejercitan, pero se necesita que el predio sirviente no ejecute ciertas acciones.
Es decir, que el predio sirviente deje que nosotros tengamos cierta libertad para ejercitar nuestro derecho de servidumbre. El siguiente párrafo dice, para que el dueño del predio sirviente pueda exigir la ejecución de un hecho, es necesario que esté precisamente determinado. Es decir, si queremos que exista cierto derecho del predio sirviente a su favor y que el predio dominante tiene que abstenerse o al revés, debe estar escriturado, debe estar mencionado en la escritura pública. No podemos pensar que tácitamente vamos a poder ejercitar acciones. Debe estar determinadas por la declaración de voluntad en la sentencia o conforme lo que diga la ley. Artículo 754. 3 párrafos, voy leyendo. Las servidumbres son continuas o discontinuas, aparentes, no aparentes. Ya lo leí, acaso lo voy a leer y voy a poner algún ejemplo. Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin intervención de ningún hecho actual del hombre, y discontinuas aquellas cuyo uso es de algún hecho actual del hombre. Es decir, van a ser las continuas, las que ahí están y no requieren de nuestra intervención. Van a ser independientes. Mientras las que son discontinuas, vamos a ver que tenemos que ejercitar ciertas acciones para que éstas puedan accionarse. Son aparentes, dice, las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento, y no aparentes las que no presentan signo exterior de su existencia. Y vuelvo a poner el ejemplo anterior. Todos sabemos, por ejemplo, dónde están los postes del cableado de energía eléctrica. Lo vemos, es aparente. Es más, sabemos que por qué tubito entra y entra donde está el contador de la energía eléctrica y de ahí se distribuye por toda la casa. Ustedes miran regularmente el cableado de la energía eléctrica en su casa. No miran el apagador, ¿verdad? O donde se conectan los aparatos. Pero regularmente los cables saben dónde están. Hasta saben que hay un tubito negro de plástico en donde pasan los alambres para que puedan dar energía a diferentes espacios de su casa, pero no los ven. Saben que enfrente de su casa hay un contador de agua potable y que por ahí entra el tubo para que se distribuya en su casa. Saben dónde están los chorros de lavamanos, de la pila, etcétera, etcétera. Pero los tubos en forma específica, regularmente no sabemos en dónde está, pero ahí están. Son servidumbres no aparentes. 756. Indivisibilidad. Las servidumbres son indivisibles. Si se divide el predio sirviente, cada una de sus porciones tiene que tolerar en la parte que le corresponde. Si se divide el dominante, cada propietario de este puede usarla por entero, pero no alterará ni la agravará. Vamos a pensar nuevamente en el predio que puse al principio. Este es el predio que va a servir de predio sirviente. Es un predio que tiene 20 manzanas. Y hay un predio enclavado, es decir, un predio que no tiene salida a la vía pública, está adentro del otro inmueble. Este solo tiene 10 manzanas, este 40 y este 10 manzanas. En principio, este pertenecía a un propietario y este otro a otro propietario. Pero vamos a pensar que el predio grande, el predio en este caso sirviente, el que nos da las diferentes servidumbres, el dueño fallece y dejó a 15 hijos. De momento, los hijos, si murió intestado, van a ser copropietarios de todo el inmueble. Es decir, van a tener una parte alícuota sobre este. Pero sobre este mayor, el sirviente, ya pesa una servidumbre a favor
del predio dominante. Como son 15 copropietarios, cada quien tiene un derecho alícuoto y una obligación alícuota respecto a la servidumbre del predio dominante. Si en este predio, que tiene varias manzanas, viene y lo dividen para hacer una colonia y van a utilizar cierto espacio como servidumbre, todos tienen derecho a usar la servidumbre, porque todos pertenecen al mismo complejo del predio enclavado. (757) Servidumbres voluntarias y legales. Jeremy, dígame. Lick, me surge una duda. Del ejemplo que puso, hagamos de cuenta que el predio que está dentro del otro predio, Enclavado, ajá. enclavado en el otro predio, y se divide en 3 partes, por decirle. Por obligación, el predio que es el sirviente me tendría que dar en todas las partes si se dividieran 4, o solo la misma salida que siempre se ha usado es la misma que se usaría si se dividiera en 4 el predio que está enclavado. O sea, como originalmente los predios eran uno dominante y uno sirviente, si se divide ya sea uno u otro, van a tener el mismo servicio de servidumbre. No es que se divida en 3, sino va a ser común la servidumbre a todos los que están dentro del predio enclavado. Y la obligación de respetar la servidumbre de todos los que son los propietarios o copropietarios del predio sirviente. Ok, gracias. Para servirle. Servidumbres voluntarias y legales. Dijimos que eran voluntarias, ya llegamos también a las legales. Las servidumbres se derivan de la situación natural de los predios, de las obligaciones impuestas por la ley o de la voluntad de los propietarios. Y aquí vamos ya a lo que había dicho. Voluntarias porque las partes, tanto el dueño del predio sirviente como del predio dominante, van a declarar su voluntad para que exista un convenio de una servidumbre que va a gozar y disfrutar el predio dominante con el gravamen del predio sirviente. Ahora, son legales cuando son impuestas por Ministerio de la Ley. Hablemos Ministerio de la Ley, puede ser una sentencia o puede ser una norma. Artículo 758. 2 párrafos, leo uno por uno y lo explico. Las servidumbres que tienen por objeto el interés de los particulares pueden ser establecidas, derogadas o modificadas por la voluntad de estos, siempre que tengan capacidad para disponer de sus bienes. Hemos indicado que en este civil 2 que estamos viendo, en el sustantivo principalmente, son normas que son voluntarias, normas en donde se declara la voluntad por las partes, por los otorgantes, por los contratantes. Si en todo caso no estamos de acuerdo, nos iremos a la parte adjetiva, a la parte procesal, que está en otros códigos o en otras legislaciones, a manera de poder complementarlo. Segundo párrafo. Lo concerniente a la servidumbre legal establecida para utilidad pública o comunal se regirá por leyes y reglamentos especiales y en su defecto por las disposiciones de este título. Vamos a ver que cuando hablamos de servidumbres legales y que están principalmente vinculadas a la utilidad pública o comunal, van a tener mucha prioridad, mucho énfasis en la ley. Voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes conocen, yo les voy a llevar a un lugar al que yo quiero mucho, San Raimundo. Mi tío Romero y mi tía Hilda vivían en San Raimundo y mis primos nacieron en San Raimundo. De pequeño me iba con ellos a pasar vacaciones. Y con mis amigos, con Hugo, con Tachín, con Misael, mi primo Gustavo, nos íbamos, y mis primos Luis y Estuardo, nos íbamos a caminar de cacería por una finca enorme que se llamaba La Joya. Pero La Joya, aparte de ser un bosque maravilloso donde se podría cazar, también era el paso de muchas aldeitas, caseríos que estaban afuera de San Raimundo
y todos pasaban por en medio de la finca esta, La Joya, para llegar al mercado, para llegar al pueblo, para determinadas actividades. Aún los estudiantes pasaban por esa veredita. Un día viene y cambia de propietaria de la finca La Joya y los nuevos propietarios deciden que van a cerrar La Joya y principalmente el paso de servidumbre que de hecho tenían las personas. Y se oponen las personas que la utilizaban porque ellos tenían derecho a pasar por ahí, un derecho meramente de costumbre, y los dueños decían que ellos tenían su derecho de poder tapar esa porción porque ya no querían el ingreso de personas externas. Entonces, la pregunta, mire, ¿hace cuánto que las comunidades utilizan ese paso de servidumbre para venir de las aldeitas, de los caseríos, de las comunidades, al pueblo de San Raimundo? Ah, mire, como unos 100 años. Entonces hay un hecho consentido, ¿no? Entonces, de alguna manera, la servidumbre ya estaba estipulada. Entonces, obviamente, el juez lo que hizo en su momento fue declarar con lugar en la servidumbre de paso, para que las comunidades pudieran transitar libremente. Ahora, actualmente, si nos vamos por la carretera de Ciudad Quetzal para San Raimundo, la última parte de la carretera, unos 3 o 4 kilómetros antes de llegar a San Raimundo, esa carretera es el paso de servidumbre que actualmente estoy diciendo. Es el paso de servidumbre que utilizaban antes las comunidades para pasar y llegar al pueblo de San Raimundo. Ahora esta es una servidumbre en donde existe una carretera. Eso respecto a este artículo. La amplitud de la servidumbre, 759, dice, al constituirse una servidumbre se entenderán concedidos todos los medios necesarios para el uso y extinguidas aquellas cesan también esos derechos accesorios que no pueden, pero no aquellos medios que han obtenido por título independiente de la servidumbre. Aquí nuevamente voy a dividir el artículo. Al constituirse la servidumbre, esa es la premisa mayor, dice, se entienden concedidos todos los medios necesarios para su uso. Todos los medios concedidos para su uso significa todas las posibilidades que se tienen para tener un buen uso de la servidumbre otorgada al predio dominante sobre el predio sirviente. Pero cuando termina la servidumbre, de igual manera aquellos derechos, aquellos medios que fueron concedidos, se terminan. Se terminan porque ya existe, como vamos a ver, la extinción por el no uso o la prescripción, que vamos a leer posteriormente. Capítulo 2 de la servidumbre de acueducto, artículo 760. Casos en que se puede imponer. Puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para la conducción de aguas destinadas a algún servicio de la utilidad pública previa indemnización. Puede imponerse también servidumbre forzosa de acueducto para objetos de interés privado previa indemnización en los casos siguientes. Voy a poner otro ejemplo. Realmente los ejemplos siempre los tenemos a la vista, pero nunca ponemos atención cuando vamos de viaje. Hoy lo voy a llevar de viaje de aquí de Guatemala para la bella ciudad de Jalapa por Jutiapa. Más o menos conozco ese camino, así que más o menos voy a ir diciendo. Salimos carretera El Salvador, llegamos a la parte donde está Don Justo. De Don Justo seguimos, llegamos a Barberena. Barberena llegamos a Cuilapa. Agarramos el libramiento de Cuilapa. Llegamos a Los Esclavos. De Los Esclavos, por esa carretera, llegamos al Molino. Subimos la cuesta de la Conora, llegamos a José Catempa. De San José que pasamos por todo lo que es el Carpintero. Y cuando comenzamos a bajar, pasamos por todas las aldeas antes de llegar a Jutiapa. Llegamos a la ciudad de Jutiapa y agarramos la carretera yéndonos por donde está la sequía, y después de la sequía está
el profesor Achuapa, que tiene un equipo de fútbol que les dicen los cebolleros. Pues de ahí, de Achuapa, agarramos hacia arriba y antes de llegar a un pueblo que se llama El Ovejero, hay un espacio muy grande que le dicen la Laguna de Retana. En el tiempo de Justo Rufino Barrios, esta Laguna de Retana tenía muchos problemas, principalmente porque no daba suficiente agua como para poderla utilizar. Y ahí es escasa el agua realmente. Entonces se dispuso secar la Laguna de Retana, dividirla en espacios, en lotes, para que las diferentes personas tuvieran la oportunidad de cultivar, ya que se mantenía húmeda, pero sin mucha agua, y el agua cuando llegaba de los ríos que de alguna manera en tiempo de invierno la alimentaban, podían ser los ríos que iban a ser parte de los regadíos a favor de cada predio cultivado. Aquí vemos que existen servidumbres de acueducto, porque el río comienza a llenar todo lo que son, o que lo que es la porción en su totalidad de la laguna de Retana, pero posteriormente se divide en los espacios donde cada uno tiene sus cultivos. Y ahí encontramos que existe un acueducto. De igual forma también hay otros casos, como por ejemplo el establecimiento o el aumento de riesgos. Vamos a ver posteriormente que las acequias pueden estar cerradas o abiertas, siempre previendo en la seguridad de las personas y en la utilidad que estas van a tener. El establecimiento de baños y fábricas. Establecimiento de baños y fábricas. ¿Por qué razón? Si vemos nuestro código es de 1963, todavía existían los pozos ciegos, todavía existían los baños donde no pasaba agua precisamente, sino el excremento y todo lo que sacamos fisiológicamente del cuerpo se iban a un pozo, a un espacio donde se iba pudriendo eh, a una distancia bastante alta de la tierra. El desecamiento de lagunas y terrenos pantanosos, parte de lo que estoy hablando de la laguna de Retana. Hay muchas más, yo pongo de ejemplo esta porque es la que mejor conozco. Evasión o salida de aguas procedentes de alumbramientos artificiales. Muchas veces hay espacios donde sale agua artificialmente, es decir, se utiliza agua y luego la desechan. Ese desecho muchas veces, como a veces es tóxico o muchas veces es perjudicial para las plantas o las personas, lo que se hace es sacarlo por medio de ductos. Pero estos ductos van a ir inmersos en algunos terrenos y estos deben de alguna manera tener permiso de paso de servidumbre de acueducto. Igual forma la salida de aguas de escorrederas y drenajes. Vamos a ver muchas veces cuando hablamos de aquellas servidumbres no aparentes que hay espacios que están enterrados donde están los desagües, por ejemplo, o algunos tubos o tuberías en donde va algún desecho líquido a manera de no perjudicar más a los terrenos donde podría pasar. La oposición del dueño del predio sirviente 761. El dueño del terreno sobre el que trate de imponerse la servidumbre forzosa de acueducto podrá ponerse por alguna de las causales siguientes. Primero, por pretenderse construir acequia descubierta que sea perjudicial por su calidad de agua. Vamos a ver que muchas veces las acequias, como son espacios donde se guarda agua, se estanca el agua. Si el agua no tiene movilidad, crea zancudos, crea larvas, crea hasta el crecimiento de algunas especies de animales, o en todo caso puede ser perjudicial no solo para la salud y la seguridad de las personas. Entonces se va a decir, miren, no quiero la acequia o no doy permiso para la misma porque esto nos va a causar cierto problema.
También dice en el numeral segundo, por ser peligrosa para el terreno del predio sirviente cuando se intente utilizarla por objetos de interés privado. Es decir, lo que estoy diciendo, muchas veces es perjudicial porque por la crianza, que es decir, de zancudos y todas las enfermedades que estos animales nos dan, como también por la seguridad de las personas. Pero muchas veces por la seguridad de las personas no solo es por el paso que las personas van a tener cerca de ellas, sino porque puede existir que se abra, que se agriete y eso produzca situaciones como las que estamos viendo en Villanueva, que haya un deslave de tierra y eso produzca más problemas de los que realmente tenemos. 3, por poderse establecer sobre otros predios con iguales ventajas para el que pretenda imponerla y menores inconvenientes para el que haya de sufrirla. Miren, la sequía aquí va a quedar bien, sin embargo hay otro predio más abajo que tiene mejores posibilidades para hacerla. Ya no hay que construir la sequía, sino hay una quebrada donde se puede utilizar y puede ser de menos riesgo y de mayor utilidad. Entonces me opongo porque en el otro espacio puede ser mejor y ahí la tierra nos da mejores posibilidades de uso. Podría ser una forma de oponerse. Esto va en referencia al 763 de cómo se constituye. Entonces, si se va a declarar una sequía abierta o cerrada, ¿cómo se va a constituir tomando en consideración la peligrosidad y la profundidad que pudiera existir? De igual manera, si fuera cerrada, se exige cierta profundidad, ciertos mecanismos de seguridad, a manera de que si está contigua, dice, habitaciones, a comunidades o el paso de personas, estas tengan también cierta seguridad. Artículo 764. La servidumbre forzosa del acueducto puede establecerse temporal o perpetuamente. Se entenderá perpetuo para los usos de este código cuando su duración exceda de 5 años. Permítanme. Que ya está lloviendo muy recién, no veía. Bueno, decía entonces, cuando hablamos nosotros de cuestiones perpetuas dentro del Código Civil, estamos indicando de que si vemos el artículo 1125 y algunos otros que hemos leído, observamos que la ley dice que son acciones perpetuas las que exceden de 3 o 5 años en adelante. Y cuando se habla de esa perpetuidad, seguramente se indica que debe de tener que inscribir en el Registro General de la Propiedad cuando se refiere a bienes inmuebles. Vámonos, por favor, al artículo 786 del Código Civil. Capítulo 3, servidumbre legal de paso, artículo 786, derecho del predio enclavado. Dígame, Jeremy. Solo con la duda, Alec, ¿esta servidumbre, si en algún momento reformaran la ley de aguas, tendrían que tocar esta parte también, verdad? ¿O no tocaría esta parte del acueducto? Fíjese que es bien relativo, Jeremy, porque si se da cuenta, cuando hablamos del derecho de aguas, hablamos de pozos que dan principalmente aguas para las comunidades, para uso humano, mientras que las acequias regularmente no son para uso humano, sino se utilizan muchas veces para riego. Por ejemplo, yo mencionaba que yendo de Jutiapa para el Progreso a Chuapa, hay un pueblo que se llama La Sequia, que ahora ha crecido mucho y hay muchos pedidos de vehículos. La carretera es un sub y baja. Se llama Sequia porque ya casi en la parte final del pueblo había una acequia. Es decir, había un espacio donde se guardaba una cantidad increíble de agua. Ciertamente, abajo en el pueblo pasan dos ríos, el río La Paz y otro río que no me recuerdo cómo se llaman, pero están muy lejos y muy abajo del pueblo. Entonces lo que hacían es, por medio de bombas hidroneumáticas, subir el agua a la acequia para que la acequia podría dar la posibilidad de tener ciertas posibilidades de riego.
En ese caso, ciertamente, a veces podría existir la posibilidad de consumo humano, pero es muy difícil. Regularmente se hacen pozos artesanales o cuando hay ojos de agua, es el agua que está bajo la jurisdicción de esta ley de aguas. Ah, ok. Gracias. 786, derecho del predio enclavado. Lo leo y luego lo explico por partes. El propietario de un predio enclavado entre otros ajenos que no tengan salida de la vía pública o que no pueda procurársela sin exceso gasto o dificultad, tienen derecho a exigir paso por los predios vecinos para el aprovechamiento y explotación del mismo predio. El propietario de la finca rústica, tenga o no salida a la vía pública, podrá también exigir paso por los predios vecinos hasta la estación de cualquier ferrocarril. En ambos casos, y mientras resuelven en definitiva, las autoridades judiciales podrán constituirse provisionalmente por esta previa garantía de indemnización y de daños y perjuicios. Como siempre, divido el artículo en varias partes y lo voy explicando. La primera parte nos dice que el propietario de un predio enclavado entre otros ajenos que no tengan salida a la vía pública o que no puedan procurársela sin exceso de gasto o dificultad tienen derecho a exigir el paso por los predios vecinos para el aprovechamiento y explotación del mundo. Miren pues, puede ser que uno o ambos predios sean solo de una persona o de la misma persona, pero que cada finca sea independiente en cuanto a su número de finca, folio y libro. Pero puede ser que el predio enclavado sea, por ejemplo, una comunidad dentro de una finca de una extensión muy grande, como ha existido en muchas oportunidades. Puedo mencionar fincas como, por ejemplo, Sansur, puedo mencionar como San Antonio de la Paz, como El Rosario, como Aguascalientes de Zacapa, como San Vicente, que en principio eran fincas enclavadas dentro de unas fincas enormes. La finca Los Miscos, por ejemplo, de Palencia, era una finca enorme, realmente enorme, pero dentro de ella se crearon comunidades y comenzaron a pedir acceso a la vía pública, a la carretera, a la CA9 actualmente llamada Juan José Arbes Guzmán. Esa carretera que va al norte de la República siempre ha sido la carretera que va hacia aquellos lugares. Pero estas comunidades no tenían acceso, entonces pedían servidumbres para tener acceso a la línea del tren, en este caso FEGUA o la IRCA anteriormente, o a la carretera para poder ir a diferentes lugares. En principio eran pasos de servidumbre, pero se exigían. ¿Por qué? Porque tenían necesidad de llegar a las vías públicas para tener acceso a diferentes comunidades. Luego dice, el predio de la finca rústica, tenga o no salida, puede exigir el paso por los predios vecinos hacia cualquier ferrocarril. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No era pedirlo, era exigirlo. No tengo acceso, entonces necesito pasar. Quiero que me den espacio. Y se comenzaron a crear lo que son los caminos vecinales, los caminos rurales, los caminos de herradura, que en principio estos eran pasos de servidumbre. En ambos casos, dice, y mientras resuelve en definitiva, las autoridades judiciales pueden constituirse provisionalmente por estas para garantizar la indemnización de daños y perjuicios. Cuando hablamos de esta posibilidad, entonces deberá ser inscrita la certificación de la sentencia que se lleva a cabo el proceso en procedimiento ordinario, y aquí vamos a ver que en los artículos 1433, 1434 y 1435 nos hablan respecto a esas situaciones. Dice daños y perjuicios. Como aquí habla del pago de daños y perjuicios, ¿verdad? ¿Qué dice? 1433, daños y perjuicios. Establecida legalmente la situación de mora, el deudor está obligado a pagar
al acreedor los daños y perjuicios resultantes de retardo que corren a su cargo según los riesgos. ¿Qué es el daño entonces? 1434. El daño que consiste en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio. Los perjuicios que son ganancias lícitas que deja de percibir. Veámoslo desde el punto de vista de la servidumbre. Si yo voy a pasar por un predio, pero que tiene sembrados, obviamente voy a arruinar los sembrados. Es cierto, la ley me da la posibilidad de paso, pero tengo que pagarle al dueño del predio sirviente el daño que le ocasiono en sus cosechas, en su propiedad. El daño es la ganancia que dejó de percibir porque yo pasé, y el perjuicio entonces va a ser, perdón, el daño es la pérdida que sufre el acreedor de acá, el dueño del predio sirviente, para otorgarle un espacio a los dueños del predio dominante. Y el perjuicio es lo que él dejó de ganar por darle la posibilidad a ellos. De igual forma, en el 1435 dice la obligación consiste en el pago de suma de dinero y el deudor incurre en mora en limpiación de daños y perjuicios. Es decir, si se le dice, mire, por el paso que usted va a tener que pagar el perjuicio en el patrimonio o el daño en el patrimonio y las ganancias que deja de percibir el dueño del predio dominante y usted se atrasa en el pago, entonces se le va a cargar una mora. Tiene que indemnizar también por la mora al dueño del predio sirviente. Es decir, intereses por mora o un recargo por el retardo en el pago. Dígame, Gabriela. Gabriela Morales. ¿Me escucha? Ahorita sí, Gaby, dígame. Perdón. Lick, y digamos, el dueño del predio tendría que, ¿cómo estar seguros de que no va a pedir más de lo que realmente fueron los daños? Tendría como que validar cuáles fueron sus ganancias que no, dejó de percibir. Siempre se hace un avalúo. Siempre existe, se llama, la posibilidad de hacer un avalúo del daño y el perjuicio que se ocasiona. ¿Se recuerdan ustedes que vimos que hay bienes futuros e inciertos, pero que pueden tasarse? Por ejemplo, si es una cosecha y no se ha levantado, puede hacerse un estudio de cuál es la cantidad que se va a dejar de percibir y la siembra que se va a perjudicar. Y digamos, dígame. Y digamos, en el caso de las cosechas que sí se va a tasar, pero entiendo que las épocas son variadas, ¿verdad? O sea, no tienen el mismo valor siempre durante el año, ¿verdad? ¿Cómo se hacen esos casos, digamos? Por medio de examen de algún índice porcentual, es decir, se hace un promedio, ya sea mensual, semestral, anual, por cierto tiempo, para tener una escala de cuál es el daño y el perjuicio que se va a ocasionar o que se va a pagar por lo que se va a incurrir. Ok, gracias, Lick. Dígame, César Maximiliano. Sí, disculpe, fíjese que estaba leyendo el artículo 786 y dice que puede exigir paso a los predios vecinos. Pregunto, si el predio está enclavado y hay dos, tres, cuatro predios vecinos, ¿quién de ellos está obligado a darle el paso? Si puede tener salida por los cuatro o predios en el que está enclavado. De igual manera se hace un estudio. El espacio que sea menos perjudicial para los dueños del predio sirviente y que sea de mejor acceso para el predio dominante. Puede hacer que tengamos una salida, que decir yo, de 500 metros, pero hay una fábrica, tendríamos que botar la fábrica o un cultivo de árboles
de mucho tiempo, por ejemplo, de árboles de hule, ¿verdad? Que cuesta mucho que crezcan. Sin embargo, tenemos otra salida en un espacio donde no van a ser 500 metros, sino 1 kilómetro, pero no ocasionamos ningún daño ni ningún perjuicio más que la utilización del predio. Entonces, se va a optar por aquel que, aunque es más lejos, pero se ocasiona menos daño y menos perjuicio. Y la utilidad va a ser la misma. Gracias, Lick. Para servirle. Indemnización del predio sirviente, 787. Se deberá siempre una indemnización equivalente al valor del terreno necesario y al perjuicio que ocasione ese gravamen. La misma disposición se aplicará al que, teniendo paso por predio de otro, necesite ensanchar el camino para conducir vehículos con los mismos fines. Es decir, la indemnización es equivalente al perjuicio que se ocasiona. Y si es por la anchura, nos vamos al 791, dice anchura de paso. En la servidumbre de paso, el ancho de este será el que baste a las necesidades del predio dominante, a juicio del juez, no pudiendo exceder de 6 metros ni bajar de 2 metros, sino por convenio de los interesados. Es que miren, fíjese que solo somos 5 casas y vamos a salir a la carretera, pero lo que llevamos son carretas, motos, bicicletas. No es necesario mucho espacio, ¿verdad? Pero con el tiempo, fíjese que los cultivos han ido creciendo y ya tenemos la posibilidad de ir hasta Guatemala a estudiar. Entonces ya tenemos un picopito, un carro y un camión que lleva y trae verdura y semilla. Entonces ya tenemos más espacio. Podría ser hasta anchura de 6 metros de forma legal, pero si fuere más, ya sería convencional. Es decir, de acuerdo a las partes, a la utilidad de uno y el perjuicio que se le puede ocasionar al otro. Vámonos, por favor, al artículo 799, capítulo 4 de las servidumbres voluntarias, artículo 799. Las servidumbres voluntarias se rigen por su título. En el ejercicio y extensión de las servidumbres establecidas por la voluntad del propietario se regulan por los respectivos títulos y, en su defecto, por las disposiciones de este capítulo. Siempre digo lo mismo para que nos quede claro. Miramos, es cierto que ese terrenito es tuyo. Mano, mira, que tengo las escrituras, mira, te las puedo poner por la cara. Aquí tengo mis escrituras, mira. Esto es el testimonio de la escritura. Esto no es el título. El título es lo que está inmerso en esa declaración de voluntad. Entonces, cuando hablamos acá del ejercicio y extensión de las servidumbres, se regulan por el respectivo título, es qué fue lo que dijimos, cuál fue la declaración de la voluntad de las partes, a qué nos exigió la ley que debemos asirnos, acogernos, qué es lo que debemos de cumplir. A eso se refiere este artículo. 800, propiedad común. Si fueren varios los propietarios de un predio, no se podrá imponer servidumbres, sino con el consentimiento de todos. Parte de eso preguntaba Maximiliano. ¿Qué pasaría si son varios predios? Si vamos a pasar por varios predios sirvientes, por un predio dominante, todos tendrán que poner su voluntad de paso, en este caso como servidumbre voluntaria. Ahora, y si no es voluntaria, tendrá que ser forzosa. ¿Qué serviría que si voy a pasar por 5 propiedades, los 2 primeros me digan que sí, el tercero me diga que no, el cuarto que sí, el último que no? No tendría objeto, porque no podría pasar brincando, ¿no? Entonces, tendrían que estar todos de acuerdo para que la servidumbre fuere una en particular. Vámonos, por favor, al artículo
817. Capítulo 5, extensión de las servidumbres voluntarias. ¿Cómo se extinguen las servidumbres voluntarias? Voy a ir leyendo en el artículo 817 por su uso una por una y la voy explicando. Dice, por el no uso, cuando la servidumbre fuere continua y aparente, por el no uso de 3 años contados desde el día en que dejó de existir signo aparente de servidumbre. Cuando fuere discontinuo o no aparente, por el no uso de 5 años contados desde el día en que dejó de usarse por haber ejecutado el dueño del fondo, sirviente acto contrario a la servidumbre o por haber prohibido que se usare de ella. Vamos ahí primero. Dijimos que las servidumbres continuas y aparentes son continuas porque son actos independientes y aparte aparentes porque las vemos en forma indubitable. Por ejemplo, el cableado de energía eléctrica es continuo y aparente. Se usa todo el tiempo el cableado para que pase la energía eléctrica y lo vemos, lo observamos. Es continuo y aparente. Si no se usa por el término de 3 años, contados desde el día en que se dejó de existir el signo aparente de servidumbre, entonces se da por terminada la servidumbre, por su no uso. Si la servidumbre fuera discontinua o no aparente, es decir, que se use en determinados momentos y no se vea, entonces deberán pasar 5 años por su no uso para que éstas se dejen de tener como servidumbres y la porción de terreno del predio que utilizaba el dominante pase nuevamente a favor del predio sirviente. Por último dice, si no hubo acto o contrato de prohibición, aunque no se haya usado la servidumbre, si no hubo tales actos, pero continúa el uso, no corre el tiempo de la prescripción. Es decir, viene y no hubo acto contrario, es decir, el no uso. No hubo prohibición. Aunque no se ha usado la servidumbre, si no hubo ningún acto contrario, aunque no se haya utilizado la servidumbre, esta continúa. Es decir, no corre la prescripción liberatoria o negativa. 2. Cuando los predios llegaren sin culpa del dueño del sirviente a tal estado que no pueda usarse la servidumbre. Hay predios que se arruinan, que se deterioran por algún motivo. Casualmente hoy estaba yo escuchando a una persona de Cobán, de San Marcos, a otra persona de Izabal y a una persona de aquí de Zacapa en donde se quejan de que los ríos fueron tan grandes en este invierno que todos perdieron, y los 3 que estoy hablando perdieron sus terrenos. Hubo uno que el río le lavó su inmueble, su terreno, y no le dejó nada. Y de momento no sabe ni qué playa va a tener, porque el río inundó toda la porción que era su terreno. El otro se queja de que todas sus plantaciones, que en Zacapa eran árboles de limón, no queda ni uno. Y que el agua llegó a tal extremo que subió arriba, está arriba de donde están los cercos. Estamos hablando de que muchas veces no es por culpa del predio sirviente que se deteriore la utilización del predio dominante. Ahora, sin embargo, si llegaren por su culpa, dice, si fuera culpa es por negligencia, impericia o imprudencia, pero si llegan sin culpa del sirviente, entonces termina porque no tiene que darle al predio dominante. Una porción de tierra para paso de acueducto, de paso de energía eléctrica, y esta se perdió, no es culpa del predio sirviente. Entonces el predio dominante no puede demandar la utilidad porque es por cuestiones naturales, cuestiones de derechos de fuerza mayor. Dígame, José.
o perdón, no sé quién estaba. Dígame, Andrés. Sí, licenciado, no, es que Vivi tenía encendido su micrófono y distorsionaba el sonido. Ay, disculpen, bueno, gracias. Dice, si en lo sucesivo los predios vuelven a su estado anterior, de manera que puedan usarse de ella, se restablecerá, a no ser que se haya transcurrido 3 años, o que desde el día en que se pudo volver a usar haya pasado el mismo tiempo suficiente para la prescripción. Vamos a pensar que el río no va a bajar sino aquí dentro de 5 años. Como no se ha dejado por el no uso, sino por la imposibilidad de manejarse, la prescripción no corre. Pero si ya se puede utilizar nuevamente la porción del predio sirviente a favor del dominante y pasan 3 años y no se utiliza, entonces corre el pedido de la prescripción. Por la remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del predio dominante. Cuando hablamos en derecho civil de la remisión, no estamos hablando del cepo de Metra, ¿no? Ese es otro rollo. Espero no haya ningún compañero de Metra. Ese negocio de Metra es otra remisión. Cuando hablamos de remisión en la parte civil es regalar, condonar. Pero como existe una obligación latente, en este caso, la obligación de la servidumbre, que el predio sirviente va a tener grabado, que el predio dominante va a tener grabado una porción del predio sirviente, entonces le regalamos, mira, voy a pensar que José es el dueño del predio dominante y yo soy del predio sirviente. Mira vos, José, ¿sabes qué? Mejor te voy a regalar la parte que estás usando para que no tengamos problemas. Pero como existe una obligación que es la servidumbre, primero terminamos la servidumbre por la condonación que le voy a hacer. Esta es gratuita, ¿verdad? Ahora, si llegamos a un acuerdo de que José me va a comprar la porción que está utilizando como servidumbre, entonces es una remisión onerosa. Es decir, se deja la obligación de la servidumbre y la parte que utilizaba el predio dominante pasa a ser propiedad suya. Hay un traslativo dominio de esa porción que utiliza el predio dominante sobre el predio sirviente. ¿Me hago entender hasta aquí? Perfecto. 818. La prescripción en la posesión pro indiviso. Si el predio dominante pertenece a varios dueños pro indiviso, el uso de uno de ellos aprovecha a los demás para impedir la prescripción. Fíjense que muchacho don Juan, en principio era el que tenía la servidumbre, pero se murió muchacho. Y sus 15 hijos, solo uno utiliza la servidumbre de vez en cuando. Ese uno que utiliza la servidumbre de vez en cuando hace que no se produzca la prescripción, entonces no se extingue la servidumbre, porque él está utilizando de alguna manera la servidumbre y esto es en aprovechamiento de todos los demás. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En lo que piensan. Mañana les voy a mandar el folleto de los derechos reales de garantía. Es 2 hojitas de la hipoteca y una pequeñita de la prenda. Hasta aquí llega el segundo parcial. Quiero, por favor, que el día jueves vamos a leer del artículo 822 al 59, al 859, sobre lo que es el de la garantía hipotecaria. Si nos da tiempo, comenzamos de una vez la prenda, pero necesito que tengan a la mano, por favor, la ley de garantías mobiliarias, que vamos a ver algunos artículos al respecto. Yo voy a explicar todo lo que corresponde a la prenda, que es la prenda, por ejemplo, en este caso, la ordinaria, la normal, con desplazamiento, sin desplazamiento, la prenda de stock y todo lo demás, para poder explicar toditito lo que fuere esto
y luego ya entrar a la parte de la ley de garantías mobiliarias. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, le habla Sonia. Hola, Sonia. Y yo solo quería saber ante qué autoridades que uno puede ir a exigir una servidumbre. Vea, Sonia, hay muchas. En principio lo que se trata es la manera de llegar a un acuerdo entre las partes, es decir, los dueños de los predios, tanto dominantes como sirvientes. Si no fuera posible regularmente en las comunidades, lo que hacen es asistir a la municipalidad, y en este caso ya sea el síndico primero, que es el encargado de ver los bienes municipales, o con el juez municipal, si lo hubiere, entonces, o el síndico, que es el que cumple las funciones, llegar a acuerdos. Si no se pudiera, se termina la parte administrativa y nos vamos a un procedimiento ordinario de un juez de instancia. Y a él va a tener a bien decidir quién tiene la razón y cuáles son las posibilidades de la existencia o no de una servidumbre. Gracias. Y con respecto a la servidumbre, cuando es onerosa, entonces le queda ya como en propiedad. En propiedad, sí. Se compra. Se compra. Se compra. Pero como existe una obligación que es vigente y positiva, esta obligación entonces, como no la podemos terminar de soquetón, ¿verdad? Hacemos una remisión. Es decir, se hace una condonación o una donación o un traslativo de dominio de la cosa agravada a favor del quien la utiliza o del quien está teniendo el derecho, pero a cambio de un pago, ¿verdad? Ya sea de daños, perjuicios de inversión o simplemente la compraventa. Ah, muy bien. Y por ejemplo, si esta servidumbre que se hizo en compraventa sea siempre el paso así como se había puesto en el ejemplo de muchos otros predios, o sea, como toda vez que haya una servidumbre, los otros predios pueden utilizarla, ¿verdad? O sea, no solo el no solo el dueño del predio que la solicitó. Vamos a pensar que usted y 5 más van a utilizar la misma servidumbre. Sí, sí. Pero usted compra el pedacito donde está su terreno. A usted le cargan la servidumbre de los otros. Sí, pues eso, ¿verdad? O sea, uno paga, pero los demás tienen ese derecho de utilización. Por supuesto. Ah, bueno, gracias. Gracias, esas eran las dudas. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, perdone, usted dijo ley de garantías mobiliarias, ¿verdad? Ajá, ley de garantías mobiliarias. Muchas gracias, licenciado. Bien. Entonces nos vemos el día jueves a la misma hora. Hasta pronto. Feliz noche, Buenas noches, Lic. Feliz noche. Feliz noche. Chao. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.